Creo que este asunto tiene que trascender. Debemos híjole, darle la dimensión que merece, porque, a ver si logramos la comunicación que te pedí, Mike, porque no, es muy fácil decir, oye, bueno, ya pasó, ya la libró el fiscal, ya está libre, no pueden volver a investigarlo, ya, pasó. Sí, nada más que el señor fiscal estuvo 50 días encerrado por un delito que no cometió. Y su delito, si así podemos llamarle, es que dio a conocer públicamente, en conferencia de prensa, el resultado de la necropsia que se le realizó al cuerpo de esta joven Ariadna Fernanda, en el cual el científico, el forense, le entrega al fiscal un dictamen en donde le señala que la causa del deceso de esta joven habría sido por broncoaspiración. Explicó con detalle, porque la prensa así lo exigió en ese momento, los representantes de la prensa, que había exceso de alcohol en su sangre y que ese nivel de toxicidad era muy probable que ella hubiera perdido el conocimiento y que se habría ahogado con su propio vómito. Esa es la broncoaspiración. O sea, se tapan las vías respiratorias porque es inconsciente en ese momento el ser humano y no es capaz de responder ante la asfixia porque no había conciencia. Y a partir de allí se desencadenó un discurso de molestia, de reclamo, pues, ¿qué más le puedo yo decir? Porque la misoginia se supone que es cuando el hombre habla mal de una mujer, pero ¿qué pasa cuando una mujer habla en contra del hombre sin pruebas, sin absolutamente nada? Y empiezan a buscarle y a rascarle, y me estoy refiriendo al discurso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que no se cansó de acusar de encubridor de feminicidios al fiscal. Y ha hablado en plural, ¿eh? Y la fiscal general de justicia en aquel entonces, Ernestina Godoy, es quien inició la carpeta, buscándole, en verdad, como dirían el dicho, ¿no? Peras al olmo. Se inventan el delito de encubrimiento por favorecimiento. Y de esa manera logran integrar la carpeta, judicializarla y que se gire una orden de aprehensión en contra de un fiscal. Está listo ya el abogado. En contra de un fiscal que, pues, su pecado fue dar a conocer los resultados, insisto, de un estudio científico. Miren, no sé, a lo mejor el error en aquel momento de Uriel Carmona fue haber dado esa conferencia de prensa, porque era tan sencillo como haber enviado a la Fiscalía de la Ciudad de México el resultado de la necropsia y santo remedio. Ellos habrían tenido que seguir con la investigación y terminar de integrar la carpeta, porque además el feminicidio sucedió en la Ciudad de México y el cadáver fue arrojado acá en Morelos. Gabriel Regino, abogado, me da muchísimo gusto saludarte y gracias de nueva cuenta por tomar la llamada. Buenos días. Teodoro, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Trataba de dar una explicación, abogado, de la trascendencia del documento que ayer hiciste circular sobre el sobreseimiento de la causa principal que dio motivo a la detención del fiscal Uriel Carmona, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Es grave que haya un culpable en la calle, pero más grave que un inocente vaya a caer tras las rejas. Y el hecho de que, independientemente de que se trate de Uriel Carmona, se haya inventado un delito
y que hayan trabajado, porque así lo pones tú allí en tu comunicado, de manera delictiva, las autoridades que deben hacer exactamente lo contrario, debemos de centrarlo. ¿Puedes regalarnos un resumen de esto último que se ha logrado, Gabriel, por favor? Con muchísimo gusto, y en primer lugar agradecerte la enorme oportunidad de dirigirme a ti y a tu importante auditorio. Efectivamente, el fiscal general del estado de Morelos, con motivo de la lamentable pérdida de la vida de la joven Ariadna Fernanda, y derivado de una intromisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sobre texto de este lamentable fallecimiento, pues sufrió una embestida inusitada en el ámbito penal que lo llevaron a estar inclusive privado de la libertad durante casi 3 meses. Se le generó un primer proceso por el delito de retardo en la administración de justicia, y posteriormente se le fueron creando otros procesos a medida que se iba logrando su libertad. Es decir, llegó a convertirse en un adversario político de las instituciones de la Ciudad de México, que buscaban a toda costa tenerlo privado de la libertad. ¿Cómo lo hicieron? Duplicando los mismos hechos, pero clasificándolos de manera jurídica distinta, hasta que se quedaron prácticamente sin elementos. Cuando inician los procesos, en el caso de la Ciudad de México, que fueron 3, se dicta una resolución que se denomina auto de proceso o auto de vinculación a proceso. Esas determinaciones fueron combatidas a través del amparo, y por tiempos, por circunstancias propias de los procesos, el primer amparo que se ganó hace algunas semanas fue contra los 2 últimos procesos que le habían creado al fiscal relacionados con los mismos hechos. El amparo que faltaba era el amparo contra el proceso matriz, con el proceso del cual originó todo, y en el que se le acusaba de haber dado una conferencia de medios, el cual, donde al dar a conocer los resultados forenses, la Fiscalía de la Ciudad de México interpretó que eso había sido un delito. Y de ahí se originaba toda la investigación que lo relacionaba indebidamente con la pérdida de la vida de esta joven. Al ganarse este último amparo, el día de ayer, en una audiencia celebrada ante un juez de la Ciudad de México, y a petición de la defensa, por no existir delito alguno, se le pidió al juez el archivo total y definitivo de la investigación. Es lo que se llama técnicamente sobreseimiento. Y el juez, en estricto cumplimiento de lo que establece la ley, decretó el sobreseimiento y la prohibición consecuente de volver a investigar al fiscal de Morelos en torno a estos lamentables hechos, lo que significa que ha quedado libre completamente, y que los procesos que le suceden, los 2 pendientes, van a correr la misma suerte en los siguientes días. Abogado, estoy platicando con el abogado Gabriel Regino, quien es un abogado experto también en la materia de amparo, penalista, sobre el caso de Uriel Carmona y lo que ayer determinó un juez de la Ciudad de México. Yo recuerdo, abogado, cuando estuviste en alguna de las audiencias aquí en Morelos, comentaste que mientras las cosas se dieran en el ámbito local, tanto en Morelos como en la Ciudad de México, no, sería muy difícil lograr la justicia porque había manipulación y todo se había alcanzado por tribunales colegiados, federales, y hoy corresponde a la Ciudad de México. ¿Qué cambió? ¿Cambió y benefició la salida de Sheinbaum, la salida de la fiscal Godoy? No. Lo que sucede es que esta decisión que se toma el día de ayer es precisamente en cumplimiento al nuevo amparo que ganamos.
Entonces, en el nuevo amparo que se gana, se le ordena el cumplimiento inmediato al juez de control y se le dice, no hay delito. Y como no hay delito, tienes que eliminar, tienes que dejar sin efectos aquel auto de proceso que le dictaste al fiscal y emite en consecuencia un auto de no proceso. Y al emitir el auto de no proceso en cumplimiento a esa sentencia de amparo, nosotros le decimos al juez, bueno, pues si no hay delito, no hay proceso, ya no puede haber investigación. Y la ley establece que en esos casos se debe de dictar un sobreseimiento, que es lo que dictó ayer la autoridad judicial. Pero es que a mí, yo no sé cuántos casos tengas en tu haber de alguien que haya pisado la cárcel sin cometer delito. Lamentablemente, Teodoro, es una constante, sobre todo cuando hay factores metalegales, cuando hay factores que trascienden el tema legal y que caen en el campo de lo político. En ese tipo de situaciones, el que una persona inocente sea perseguida y llevada a prisión, lamentablemente es la constante. En tu comunicado, abogado, estableces que ya corresponderá a la defensa del fiscal Uriel Carmona determinar si se recurre o no por la vía legal en contra de quienes actuaron, independientemente de que decidan o no. ¿En qué delitos habrían incurrido y quiénes al haber actuado como actuaron? Nosotros hemos estado analizando desde hace varias semanas cuáles son las posibles conductas delictivas en las que incurrió la Fiscalía de la Ciudad de México. En esos atropellos de haber ido a detener a un fiscal a otra entidad federativa, el hecho de haber realizado dictámenes periciales sin base científica, y hemos recibido mucha información sobre todas las anomalías que se dieron durante el manejo de las carpetas creadas en contra del fiscal. Por lo tanto, en los siguientes días también estaremos estudiando un enunciativo, así se le denomina, porque sería quizá de las primeras que se presentan en la Ciudad de México o en la entidad donde la vayamos a presentar. ¿Una qué dijiste? ¿No se alcanzó a escuchar? ¿Un qué? Denuncia tipo. Así se le llama. Es una denuncia, digamos, no común, porque vamos a pedir a la autoridad a quien le toque investigar que revise la actuación de los policías de investigación de la Ciudad de México, los peritos de la Ciudad de México, los ministerios públicos de la Ciudad de México y hasta las expresiones que la vocería de la Ciudad de México de forma criminalizante hizo contra nuestro representado. Entonces, puede incidir en otras áreas, como por ejemplo, una denuncia penal, una demanda administrativa por el mal desempeño de las autoridades, y lo digo así, quizá hasta una demanda de juicio político contra quien estuvo al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Dos últimos cuestionamientos, abogado, si me lo permites. La candidata presidencial Claudia Sheinbaum ha visitado recientemente Morelos en 2 ocasiones y en esas 2 ha manifestado públicamente que el fiscal encubrió un feminicidio. Ya no puede volver a ocupar esta expresión. Quiero yo entender que estaba abierta la carpeta o el juicio y por eso su manifestación. Exactamente, sí. Y nosotros estimamos que la candidata, cuando era jefa de gobierno, desafortunadamente fue informada de manera incorrecta por sus colaboradores sobre este caso. Bien, y por último, este amparo y la decisión de sobreseer esta carpeta puede ser recurrida por la Fiscalía de la Ciudad de México. El caso del sobreseimiento podría recurrirlo, pero no va a tener ningún éxito porque ya es un amparo que es completamente definitivo. Bien, Gabriel, gracias por tomar la llamada y te mando un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Muy buen día. Gracias. Él es el abogado Gabriel Regino.